Hola, hola, bienvenidos ya a la segunda temporada de Trabajo en Práctica by First Job. Ya les habíamos adelantado que esta temporada viene con un poco de algunos cambios, principalmente en nuestras temáticas. Ya no vamos a hablar tanto de tips directamente como del proceso de postulación, sino que vamos a responder otras preguntas que van directamente relacionadas a cómo es trabajar. Vamos a traer invitados para que nos vayan contando cómo es trabajar en diferentes industrias, en diferentes áreas. Nuevamente me acompaña Mario Mora y Sofi Giraudo. Hola Sofi, hola Mario. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en esta segunda temporada. Segunda temporada con micrófono, ya estamos con un upgrade. Y nuestra primera invitada es Diane Copo. Hola Diane, ¿cómo estáis? Hola, bien, un gusto tenerlos. O sea, bueno, yo estar acá en verdad, pero nada, en verdad es primera vez que voy a un podcast, así que estoy como entusiasmada igual. Sí, qué emoción. Bueno, la Diane nos va a hablar hoy de cómo es trabajar en publicidad. Ella egresó el año pasado, un poquito antes de la pandemia. El año pasado, no, 2019. 2019. Exacto. Así que tiene bastante experiencia en publicidad y especialmente en trabajos remotos. Toda su vida profesional ha sido remota. Sí. Y además todos la conocemos porque es famosa en TikTok y en Reels, @Diane Copo. Diane, ¿cuántos followers tenés ya? En TikTok ya voy como casi llegando a los 500.000. Vamos por ahí. A poquito, a poquito. Brígida. Toda una rockstar de TikTok y toda una rockstar de la publicidad entonces. Así que partamos. La primera parte es preguntarte en qué estás ahora para que nos cuentes un poco cómo ha sido el inicio de tu trabajo, de tu vida profesional. Ahora estoy en una startup trabajando. La verdad es que mi vida laboral se basa bastante en startup, pero es entretenido. Estoy trabajando en área de salud, que es algo igual completamente como ajeno a publicidad, pero es entretenido porque en realidad como que es un desafío, estar en una etapa súper temprana, las ideas son súper bien recibidas, en verdad es un trabajo como muy híbrido en ese sentido. Si bien como publicista veo cosas de marketing o creativas, también estoy metida en temas de, no sé, presupuesto. Ahora soy growth hacker, entonces igual estoy viendo como formas de que las plataformas se unan, porque tienen dos plataformas. Entonces es un desafío súper interesante estar en startup. ¿Qué es growth hacker para los que no conocemos el término? Para mí el growth hacker mezcla tres cosas súper interesantes, que es como, bueno, marketing, creatividad y también mucho lo que es como venta o como potenciar un negocio en el fondo. Como en el fondo hackear, por así decirlo, el crecimiento con poco presupuesto. Ese es como el resumen. Entonces es un desafío bastante bueno, como no tenemos tanto presupuesto como grandes marcas o empresas, entonces hay que hacer mucho con poco. ¿Y en tu experiencia anterior en startup también siempre te dedicaste como a esta área de la publicidad o has ido cambiando? No, en verdad fue como un crecimiento porque en realidad fue de partir como content manager, y dentro de la startup donde estaba antes me sirvió mucho como escuela porque aprendí otras cosas que no sabía, por ejemplo, de performance o cosas que tienen que ver más con, por ejemplo, presupuesto. Entonces, creo que me nutrí de cosas que no pensé que iba a saber. Y gracias a eso he podido como ahora seguir aprendiendo donde estoy y también implementarlo. Oye, Diane, y un poco también, como explicábamos lo que hace un growth hacker, porque el objetivo de esta segunda temporada con los invitados es que la gente que hoy en día está buscando pega o trabajo o chamba o está estudiando y le dicen y tiene oportunidad de postular un cargo de content o de growth, y uno generalmente desde fuera no sabe lo que hace. ¿Nos podrías comentar qué hacías tú en tu trabajo anterior? Sí, bueno, de hecho, como yo salí de la U, siempre pensé trabajar en agencia, primero como publicista, daban las marcas como una opción, pero nunca se me pasó por la cabeza como ser growth hacker, como creo que es algo que es como entre comillas no se menciona en publicidad, por así decirlo. Entonces como que también fue algo nuevo. Obviamente me hablé con gente que ya era growth hacker también para saber. Y bueno, en la startup que primero partí fue como content, y ahí veía todo el tema de, por ejemplo, campañas, contenido que iba en redes sociales, ideas nuevas, por ejemplo, si llegaba una marca nueva, qué podíamos hacer con eso, toda la grilla en el fondo, todo lo que era alianzas también como con campañas. Me fui metiendo de a poquito
como que crecí, en el fondo fue como ya, primero en contenido, después en las campañas, después en la alianza, y como de a poquito fui como agarrando más cosas. ¿Ese fue tu primer trabajo? Sí, fue mi primer, o sea, claro, después de la práctica llegué al tiro a la startup y ahí fue como content manager, fue mi primer trabajo. Relacionado a eso, si le puedes dar tips a nuestros usuarios. ¿Cuáles son las habilidades claves para este tipo de roles o cuáles son los conocimientos básicos que quizás a veces no te enseñan en la universidad o que sí te enseñan y tuviste que aplicar? Bueno, yo creo que uno de los principales es como ser bastante creativo en ese sentido, como de tenerla, siempre todos los días hay que crear algo nuevo, como un contenido nuevo, una forma de decirlo distinto, entonces yo creo que hay que tener un poco de esa habilidad blanda creativa. Y por otro lado, estar interesado también en temas de social media manager, de cómo, no sé, cómo funcionan las campañas en digital. Creo que, de hecho, yo, por ejemplo, partí creando y de a poco me fui metiendo en cómo implementar, por ejemplo, cómo implementar una campaña. Entonces, yo creo que tienes que tener un interés también no solo de como creativo, marketing, sino también en lo que es social media, porque el marketing digital es algo que pega súper fuerte en realidad. Y sobre tu experiencia paralela, eres súper conocida en redes sociales. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? O sea, cuando partiste, tú dijiste voy a ser como creadora de contenido. ¿Cuánto ese trabajo hoy día es tu hobby? ¿Cuánto es trabajo mismo? Y si aplicaste ese conocimiento que tú guardaste en tus primeros trabajos. Sí, de hecho, bueno, partí como siendo youtuber en octavo básico, algo muy onda como un hobby, como si funcionaba. Lo tuve que cerrar por bullying, me hicieron bullying en el colegio, así que lo cerré. Y luego ya empecé con TikTok el año pasado, principio del año pasado, con el tema de la pandemia estaba muy como aburrida en ese sentido y encontré TikTok como un lugar para, digamos, divertirme y hacer contenido más como lo que yo quisiera. Y de ahí me fui metiendo un poco más en cómo funcionaba, en cómo era distinto a Instagram, cuáles eran los pros y contras, como que me fui metiendo sola sin querer en el mundillo de social, pero en el lado como ya de creadora de contenido. Y me ha servido mucho porque también he conocido gente que quizás no está relacionada a mi área, pero también entiende o conoce mucho de TikTok, por ejemplo, de Instagram, ha trabajado con marcas, por ejemplo. Entonces, eso me ha nutrido a mí también de, por ejemplo, no sé, en la pega que tenía antes, también veíamos influencers, por ejemplo. Entonces aprendí a medirlos, a cuándo un influencer sirve, o en ese sentido como que tiene un porcentaje que realmente vende. Ese tipo de cosas como que gracias al mundillo en el que estoy metida me sirvió. ¿Y cuáles son esos pros y contras de los que te diste cuenta estando como dentro del mundo de TikTok y comparándolo cuando estabas trabajando? Yo creo que Instagram, para mí, si bien es una red que sirve y todo, es un poco más superficial en ese sentido. Claro, ahora está cambiando con el algoritmo, de que ahora va a ser como más video, pero me pasa que en TikTok es mucho más real el contenido. Es como más espontáneo, menos edición, no sé, como que creo que es un tipo de contenido mucho más orgánico, a diferencia de Instagram, que quizás es como más, no sé, las campañas que se pagan, por ejemplo, etcétera. Otra cosa importante que mencionaste, que yo creo que les pasa en todos los países donde la gente estudia publicidad y carreras relacionadas, es que, por ejemplo, si tú eres de otra carrera, por ejemplo, ingeniero, comercial, industrial o negocio, está muy categorizado lo que tú vas a hacer. Es como tú vas a trabajar en un banco, tú vas a trabajar en finanzas o en una industria. Y en general los publicistas, su dirección es como tú vas a trabajar en una agencia. Y todos en su mayoría tienen esa estructura del trabajo que van a hacer, y actualmente tú estás en tecnología donde quizás aplicas muchas cosas que no aprendiste en la universidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que estudia publicidad o una carrera relacionada a las comunicaciones y que quiera seguir ese camino? ¿Y por qué recomendarías seguir el camino en industrias no tradicionales? Bueno, creo que en realidad va también con lo que uno quiere. Por ejemplo, si tú buscas premios y quieres ser un publicista reconocido en eso, obviamente creo que agencia va a ser el lugar. Pero más allá de eso, por ejemplo, yo siempre decía como ya, voy a estar en agencia tanto tiempo y después de ese tiempo me voy a ir a marca. Ese era como mi recorrido, porque eso como que lo que te dicen en la universidad. Pero llegó un punto en donde me di cuenta que había muchos, incluso periodistas o publicistas, por ejemplo, trabajando en UX, en temas de, o no sé, writing UX, por ejemplo, como las frasecitas que van en la app, en ese tipo de cosas, y me empecé a dar cuenta de que, claro, que quizás no, al final publicidad o una carrera es una herramienta y tú tenés que al final
ver cómo la quieres usar. En mi caso, a mí me gustaba mucho el tema de tecnología, marketing, creativo, entonces como que busqué cosas que igual mezclaran todo eso. Así que, nada, en verdad como que lo único que les digo es como si quieren un lugar como donde no sea tradicional como agencia o algo así, es que busquen referencias con gente quizás que esté trabajando en, no sé, en una startup o algo que les guste y que quizás tenga la profesión de ustedes, para que también tengan referencias que quizás no te dan a dar en la universidad. Porque como yo te decía, Growth Hacker jamás fue algo que se me cruzara en la cabeza. Claro, entonces en ese caso fuiste un poco más allá igual de lo que es la publicidad, porque uno viendo películas y conociendo como en la universidad, yo creo que Content Manager, tu descripción de ese cargo fue muy lo que uno ve en la tele de que es ser publicista. De hecho, yo entré ahí como content porque dije, es creativo, ya en marketing, ya voy a entrar. Y en verdad fue bueno, yo agradezco haber entrado a ese lugar porque, como dije, es una escuela donde pude aprender cosas que no pensé que aprendería, como cómo implementar campañas o cómo se mueven Google Ads, ¿cachai? Como cosas que en realidad, si bien un publicista puede trabajar en pro de eso, de repente no lo ves tan en detalle. Y ahora que ya tienes un poquito más de experiencia, bueno, tuviste ese cargo, ahora tienes este que mencionaste, ¿qué otro cargo has visto que es un poco outside de lo común, cierto? Bueno, lo que decía como UX, a mí me gusta mucho el writing UX, que claro, si bien es un tema de escribir, pero es de escribir de tal forma de que una persona se meta a una aplicación, por ejemplo, a una web y haga lo que tú quieres que haga, por ejemplo. Y eso es súper difícil. Entonces, por ejemplo, en donde estaba, también pude escribir las frases o cosas de la app, ¿cachai? Entonces, eso igual para mí fue algo entretenido porque me metí en una app. Entonces, creo que sí, también es algo bacán. Como diseñador, por ejemplo, meterse en esa área de UX, de UI, para crear aplicaciones, por ejemplo, como el diseño, es súper interesante. Nos contabas que al principio estabas trabajando en una startup. ¿Le puedes contar a nuestros auditores qué tal la experiencia, qué es lo bueno, lo recomendarías? ¿Qué hay de diferente, por ejemplo, con una agencia o una empresa? Sí, bueno, en realidad yo recomiendo trabajar en startup. Creo que es un lugar donde puedes aprender mucho. Sí se hace harto, o sea, como que sí tu cargo, si bien va a ser algo, probablemente sea bien híbrido, dependiendo de la etapa en donde está la startup. Cuando yo entré al anterior, estaba en una etapa ya como media, tenía, digamos, un poquito más de trayectoria en ese sentido, pero igual yo llegué... Madurez de negocio, ¿cierto? Claro. Porque tú entraste a una startup y ahí quizás puedes compartir esa diferencia, porque cuando usualmente hablamos de startup de tecnología hay mucha diferencia entre la situación Claro. en la que esa empresa está. Por ejemplo, es diferente comenzar en una startup que hoy día tiene menos de un año a trabajar en una empresa consolidada, o por ejemplo Notco, que ya es un unicornio. Ambas son startups y es súper diferente el funcionamiento. ¿Cómo identificas tú como postulante desde fuera en qué etapa está esa organización? Yo creo que es preguntarle a los mismos dueños, que igual las startups tienen esa como cercanía con las personas. Claro, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo entré al anterior, estaba en una etapa media en donde yo llegué a hacer la comunicación, por ejemplo. Tenían todo lo que es como venta, todo ya solucionado en esa área, pero lo que es marketing como comunicación, no tenían nada definido de cómo hablar. Entonces yo llegué un poco a eso, pero igual, por ejemplo, todavía había un desorden de, no sé, por ejemplo, los cargos, que de repente las tareas, quién hace qué, cuál es tu límite. Entonces, en ese sentido pasa, yo creo que en la mayoría de las startups que de repente se desordenan un poquito o están desordenadas porque no hay un orden establecido. Entonces, por ejemplo, ahora que entré a esta que está en una etapa súper temprana, realmente es crear todo desde cero, o sea, crear todo desde qué tareas vamos a tener que hacer. Bueno, yo, por ejemplo, hice, no sé, un Excel con presupuestos y con temas de mediciones de marketing, que en realidad jamás pensé que tendría que hacer, pero lo tuve que hacer porque es necesario. Entonces son cosas que al final uno puede como establecer algo y claro, quizás en un año eso va a cambiar porque así son las startups. O sea, es muy común que cambien un poco hasta que encuentren ya su camino, como por ejemplo Notco, que ya lleva años, y partió igual, yo creo que partió como un desorden para luego pasar a algo un poquito más establecido o más ordenado. Oye, y dentro de tu carrera profesional, ¿cuántos años de experiencia tienes ahora?
Un año y medio, casi 2 años. 1 año y medio, estás dentro del target usuario de First Job, que ofrecemos trabajos de 0 a 2 años de experiencia. En ese contexto hablábamos de tu experiencia como creadora de contenido Sí. anteriormente, que igual es una experiencia laboral porque tú trabajaste con marcas, hiciste ciertos temas, y eso es lo que nosotros hablamos de las carreras paralelas, de esa carrera que uno desarrolla experiencia y que a veces le pueden pagar o no, pero que te ayuda en tu crecimiento profesional cuando estás comenzando, cuando no tienes experiencia. En ese punto, ¿cómo le recomendarías tú a un estudiante de publicidad o de carrera relacionada a comunicaciones construir esa carrera paralela o qué conocimientos debería desarrollar en el tiempo para que sean exitosos sus primeros trabajos? Bueno, yo creo que depende en el fondo qué quieres hacer. Por ejemplo, si quieres ser creador de contenido, el primer paso es lanzarse. Es como hacer el video, hacer la foto, no sé, lo que queráis hacer. Por ejemplo, tengo un amigo también que es publicista, pero le encanta lo audiovisual y la vida outdoor, por ejemplo. Entonces empezó a desarrollar esa carrera en paralelo, como trabajar con marcas como North Face, no sé, como haciéndoles contenido en outdoor, haciendo fotos. Entonces empezó a desarrollar eso y ahora, por ejemplo, está viendo un tema con, no sé, Cernatur para hacer algo de turismo, pero del lado publicidad igual, como fotógrafo, por ejemplo. Entonces yo creo que es encontrar también qué es ese camino paralelo que te gusta. Por ejemplo, si te gusta dibujar, si te gusta, no sé, maquillarse, no sé, como que creo que hay muchas cosas paralelas a lo que uno hace como profesional que se puede desarrollar en digital incluso. Por ejemplo, si eres maquillador, no sé, hazte un canal, hazte un TikTok, empieza a viralizar, entre comillas, lo que estás haciendo, empieza a probar cosas, hay cosas que de repente un contenido funciona, otro no. Lo mismo pasa, no sé, en fotografía, que quizás en una sesión te va súper bien, en otra no. Entonces, como que yo creo que es ir probando y atreverse a lanzarse nomás. Diane, y en ese sentido, ¿tienes algún o alguna referente que esté siempre mirando el contenido que comparte, que te inspire, que nos puedas recomendar y por qué motivos? La verdad es que como referentes tengo varios, pero son más que nada como extranjeros. En ese sentido, por ejemplo, en TikTok hay un chico, no me acuerdo el nombre, pero hace unos efectos especiales en video, yo lo encuentro así, pero increíble. O sea, revolucionó TikTok en ese sentido. Por ejemplo, es un video que aparece él, no sé, en el espejo y del espejo se cambia y es otra cuestión, ¿cachai? O sea, como que de hecho hay muchos TikTokers que hace transiciones, es seco haciendo transiciones. Yo creo que admiro mucho a la gente que quizás todavía, no sé, por ejemplo, son más chicos, que no tienen realmente como una escuela todavía, por ejemplo, una carrera que están siguiendo, no sé, y son increíblemente talentosos en digital. Buen referente, ir mirando cosas. A veces los referentes también están en otras industrias. Sí. Para ir dejando algunas cosas, si tú hoy día le hablaras a la Diana del pasado y le dijeras un curso taller que ella debería tomar antes de salir de la universidad, Uh-huh. ¿qué curso taller le recomendarías? Uy, ya, todos los de Google, todos los de Google y todos los que tengan que ver con Facebook en sí, como lo que te decía de social media, aprender lo básico, cómo funciona una campaña, qué son, por ejemplo, yo llegué como qué es un CTR, ¿cachai? Como cosas así que en realidad no te enseñan en la carrera en sí. Entonces, aprender un poco eso que es quizás como más racional o una cosa como más de estudiarlo versus en publicidad que uno como que hace, para aprender como a mejorar lo que estás haciendo. Y pensando ahora en el futuro, ¿cómo te proyectas en los próximos 3 o 5 años? ¿En la misma línea? ¿Tienes ganas de hacer otras cosas? ¿Quieres hacer tu propio proyecto o tu propio emprendimiento? Sí, bueno, yo creo que me encantaría tener una idea revolucionaria y pueda hacer una startup genial y todo eso. Yo creo que es algo que sueño bastante y de hecho dedico horas de mi día a pensar en ideas. De hecho tengo una cosa en notas donde voy anotando lo que se me ocurra. Creo que es súper importante no olvidarlas porque de repente uno piensa algo y ya después se le va. Así que yo anoto todo, desde el video que se me ocurrió en TikTok hasta, no sé, la idea más loca, hoy hagamos coches para, no sé, para la guagua, no sé, ¿cachai? Como ideas muy locas, pero que al final en un futuro quizás funcionen. Y en verdad como que para mí mi sueño, así como ya la Diana de 5 años, es seguir creciendo en marketing, aprender más.
ojalá, no sé, por ejemplo, trabajar en una empresa como Walt Disney, por ejemplo, me gusta mucho ese tipo de empresa, que quizás es como más tradicional, entre comillas, pero igual es entretenido, como que eso lo veo como por fuera, así como en el extranjero. Pero en realidad no me preocupa mucho en dónde, si es acá en Chile, si es fuera. Es más que nada quiénes van a estar, quién va a ser el equipo con quienes me voy a relacionar. Creo que eso es súper importante también porque al final uno siempre tiene que estar aprendiendo y va a llegar un punto en donde quizás voy a necesitar a alguien que sea, no sé, que tenga unos 10 años de experiencia o que me enseñe cosas que todavía no sé. Y yo creo que esa es parte de la nutrición como publicitaria o de marketing que es necesario siempre estar teniendo. Ya estamos cerrando este primer capítulo, así que ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de Instagram Stories que dejamos en nuestro Instagram @firstjobme. Y la pregunta número 1 es: ¿beneficios y desventajas de trabajar en marca o en agencia? Eso preguntan bastante. Sí, salió como 3 veces. Sí, eso preguntan bastante. Algo que me preguntan harto es ¿por qué una agencia o por qué no una agencia? Y lo que decía, yo creo que, por ejemplo, si te gusta mucho el tema de ganar premios y crecer en eso y tener un book, anda a agencia y busca los mejores creativos o a los mejores planners y aprende y ándate a agencia. Si tu mundo quizás no es tanto eso, no te interesa mucho, pero sí te gusta el marketing, si te gusta de repente lo creativo y las campañas, busca quizás una startup o marcas que quizás sean un poquito más como un pensamiento de repente más millennial, como yo le digo así, que de repente son como más, entre comillas, relajadas. Y también una cosa que es súper importante es que en las agencias de repente tu como vida personal o como tus horas de como hacer cosas para ti, de repente son súper reducidas porque hay mucha pega, hay mucho que hacer y tienes que quedarte hasta tarde, entonces es un poco sacrificado en ese sentido. Así que yo creo que hay que ver ahí como qué prefieres más, si valoras más tu tiempo también, quizás busca algo un poquito más relajado. La segunda pregunta es: ¿cuántas horas pasas metida en el celular? La verdad es que no mucho. De hecho, lo que más hago es ver cómo van las campañas de las cosas que hago como de mi pega, pero yo creo que unas 4 horas al día, 5 horas al día en lo que es no pega, Ya. como subiendo videos o interactuando de repente con gente. Ya, yo creo que la pregunta era la suma de tu vida TikToker y tu vida Claro, de no, trabajo. yo creo, Sí. claro, sí. Bueno, igual uno siempre es muy dependiente del celular, Sí. como que no, Confirmo, sí. es muy difícil desconectarse. Sí, intenté no tener celular por 5 días y duró 3. La última pregunta de historias de Instagram es: ¿qué es lo más fome de trabajar en publicidad? Uy, cuando no vienen las ideas. Yo creo que, o cuando no sale como queréis las cosas. Creo que eso igual es frustrante, pero a la vez tenéis que aprender de eso. A mí me pasaba mucho que, sobre todo, no sé, en la U o bueno, como content, que de repente como ya uno pensaba en ideas y era como ya, pero esto ya está hecho, o no, esto no va a funcionar, no me sale, no, esto no, y uno se ve como frustrado y dice no. Y yo lo que recomiendo para eso es hacer cosas diferentes, como no pensar en eso, onda ponte, no sé, a lavar los platos, sal a caminar, no sé, haz cualquier otra cosa y se te va a aburrir, te lo juro que ahí se te va a aburrir. Traducción: fome, aburrido. Sí, Sí, aburrido, supongo que. aburrido, sí. Aburrido. Ya, y la última pregunta es: ¿qué es lo más desafiante que te ha tocado a ti enfrentarte en tu reciente vida profesional, en publicidad específicamente? Sí, yo creo que, bueno, como te dije que entré en startup y todo, yo creo que fue un poco el que, no es que me dejaron sola, pero sino que me dejaron hacer. Entonces tenía como, digamos, esta responsabilidad de que tenía que hacerlo bien. Entonces me pasaba eso que de repente no estaba muy segura de las cosas, como ya hacía algo, pero no sé si está bien. Entonces tenía que pasarlo como ya se lo enviaba a mi jefa y como que yo no sabía si le iba a gustar. Tenía ese miedo de como un poco es nuevo, es algo nuevo, no sabía si iba a funcionar, entonces tenía ese miedo de que me dijeran cómo está malo, ¿cachai? O hazlo de nuevo. Y me pasó algunas veces que en realidad tenía que cambiar cosas, y es normal, y yo creo que es parte del aprendizaje, pero sí un poco esa frustración.
No sé si quieren agregar algo los profesionales con alta experiencia aquí. Frustración supongo que es algo transversal, no solo de publicidad. Sí. Yo creo que a nivel de consejo, bueno, nosotros nos conocimos con Diana en TikTok, hicimos unas campañas para First Job con una empresa que quería difundir un trainee hace un par de meses. Dejo invitado a todos los publicistas, comunicadores que quieran trabajar en una marca millennial, que postulen a nuestro trabajo y se unan a nuestra empresa en First Job. Somos una empresa super millennial para hacer cosas entretenidas a nivel de empleo, a nivel de comunicaciones. Y quiero volver a recalcar la importancia de esa carrera paralela porque nos va a abrir muchas puertas que quizás cuando comenzamos nuestra carrera profesional no tenemos idea y que muchas veces hacemos una carrera paralela más por amor al arte sin esperar una recompensa directa. Que de hecho, cuando yo entré a la primera startup, me contactaron por mis videos en TikTok. O sea, bueno, yo publiqué algo en LinkedIn, como cualquier persona, no sé, que está metida en esa red social, y porque una de las personas que trabajaba ahí vio mi post, digamos, y dijo, ay, ella es la de TikTok, como me asoció al tiro, digamos, a eso, y me habló. Entonces, como que en cierto sentido igual me sirvió para darme visibilidad también de quién soy, cómo soy, qué hago, qué no sé, qué sé. Y eso también como que ayuda también a que el día de mañana, si estás buscando algo, puedas como, ¿cómo decirlo? Como mostrarte ser más tú, como realmente eres, no solamente como tú publicista, sino como qué haces además de eso. Generar una diferenciación, yo creo que eso es fundamental, esa diferenciación de los temas que tú puedes tratar teniendo un blog, un Twitter activo. Si yo quiero trabajar en comunicaciones, probablemente mi diferencial va a ser lo que pueda hacer antes de entrar a trabajar. Sí. Muchas veces cuando nosotros estamos estudiando temas, la gente dice, quiero que me den la oportunidad, y la oportunidad la puedes tener desde antes, pudiendo hacerlo por un tema personal para demostrar lo que puedes hacer. Hoy día puedes utilizar herramientas como Substack o como Notion para ir creando contenido exclusivo para ciertas áreas que te pueden ayudar mucho en tu crecimiento. Y lo otro es que se habla mucho del concepto de marca personal. Al final, eso que fuiste trabajando y que te hizo reconocida, al final no necesitaste pasar por un proceso tan intenso de selección, sino que la gente ya te conocía, podía ver tu material, entonces de alguna manera no fue necesario pasar por el proceso completo como quizás pasa con otros candidatos. Ya te conocen, sí. Sí, bueno, sí, yo partí haciendo tutorial de presentaciones, cómo hacer presentaciones bonitas, como llamativas, porque en publicidad sí o sí tenéis que hacer una presentación buena, porque si no, chao, o sea, un 1. Entonces presenté como ese tipo de cosas y a la gente le gustó porque es algo muy lejano quizás a ellos. Entonces es una buena herramienta TikTok para mostrarte, creo, como realmente lo que haces. Sí, además tu cuenta en específico es súper auténtica, o sea, ningún filtro ni nada, Diana se muestra tal No, cual. es muy random, eso sí, pero... Es de todo, te puedes encontrar de todo. Sí. Bueno, ahí ya cerramos el primer capítulo de la segunda temporada de Trabajo en Práctica by First Job. Ahora sí vamos con los saludos, que yo creo que varios lo extrañaron. Saludamos a nuestro equipo de First Job que está en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, además de todos los oyentes que nos escuchan desde los distintos países donde está First Job: Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Sofi. Queremos dejar invitadas a toda nuestra comunidad a que revisen nuestra web www.efi.global, porque lanzamos recién los resultados de las mejores empresas para jóvenes profesionales en Chile. Vamos a lanzar también los resultados próximamente de Perú y de 15 países de Latinoamérica, Ecuador de hecho, y de 15 países de Latinoamérica, incluido Brasil. Así es que visiten la web, ahí van a poder ver el ranking de cada país, van a poder ver los resultados e informarse y tomar una decisión, mejores decisiones de cuáles son las empresas donde encontrar su práctica o su primer trabajo. Y para después crearse una cuenta en nuestra plataforma www.firstjob.me y postular a nuestros cargos de 0 a 2 años de experiencia. Que también nos sigan en nuestro TikTok, nuestro Instagram y nuestro LinkedIn, @firstjobme, y que nos sigan en Spotify y Apple Podcast para que sigan escuchando estos capítulos. Después se nos viene un segundo capítulo para que conozcan cómo es trabajar en otra industria del mercado.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Diane, te pasaste. Chao.